urbano. Cuando hablamos de proyecto urbano estamos hablando de estamos designando un instrumento específico de la actividad urbanística, así como antes hablábamos de plan. Bueno, un proyecto urbano es otro instrumento, obviamente muy asociado al plan, pero que implica un grado de desarrollo y de detalle un poco más detallado, ¿no? más desarrollado. Vamos primero a definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de proyecto urbano y explicar un poco cuáles son las cuestiones, los componentes o las problemáticas que se deberían abordar. Primero, me parece importante refrescar algunas cuestiones que ya vimos cuando hablábamos de plan. Decíamos que un plan es un instrumento de ordenación integral. O sea, básicamente lo que definimos con el plan es la estructura de una ciudad o de un área sobre la cual estamos interviniendo. La estructura futura a la que queremos llegar. Y con esto estamos diciendo que estamos definiendo un estado de situaciones deseadas, algunas que deberían ser alcanzadas en el corto plazo, otras en el mediano y otras en el largo plazo, lo cual va a implicar, obviamente, la aplicación y la utilización de distintos instrumentos específicos para alcanzar cada uno de los objetivos. De alguna manera, cuando uno traza un plan y traza distintos objetivos a alcanzar en un plan, o sea, en el plan uno desarrolla cómo va a alcanzar esos objetivos, un plan también va a abarcar otros instrumentos, que pueden ser proyectos, programas, normativas, que pueden estar incluidos adentro de un plan. Cada uno de esos instrumentos va a estar relacionado también con la etapabilidad, ¿no? Con la temporalidad a la cual se debe arribar a los distintos objetivos, que era lo que decíamos recién, corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo definimos este estado de situaciones deseadas? Cuando hablamos de un plan, decíamos, bueno, mediante el diseño de los elementos fundamentales de la estructura urbana y del paisaje urbano. Esta es un poco esta imagen de un master plan para el área central de la ciudad de Buenos Aires, de un concurso. Más o menos está mostrando una escala relativamente aproximada, un poco más reducida, pero básicamente una escala análoga a la escala sobre la cual estamos trabajando en nuestra área, ¿no? Para la realización del plan. Y si ven a la derecha, estamos viendo como las distintas dimensiones que se pretende alcanzar con un plan, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la densidad de los tejidos, cuestiones que tienen que ver con la movilidad, con los espacios verdes, etc. Ahora, lo que puede ocurrir, y esto algo ya vimos, pero lo que puede ocurrir es que haya algunos sectores adentro de nuestra área de intervención que por algún motivo merezcan una atención particularizada, como la que estamos viendo acá en este recuadro que dice detalle 1. ¿Por qué pueden surgir estos sectores? Bueno, a veces puede haber sectores adentro de nuestra área de intervención que están sujetos a determinados procesos. Por ejemplo, procesos de sustitución de los tejidos, procesos que tienen que ver con la congestión vehicular, problemáticas que tienen que ver con la movilidad, etc. Hay determinados procesos que se pueden dar en determinados sectores. Y eso hace que merezcan una atención particularizada. A veces pueden ser sectores que están sujetos al accionar de grupos de actores específicos. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un asentamiento marginal, hay un grupo de actores específicos que son sectores de recursos socioeconómicos bajos y que no tienen un acceso directo al mercado formal de la vivienda, razón por la cual tienen que recurrir a la conformación justamente de asentamientos marginales, o sea, son sectores que están sujetos o cuyas características están directamente relacionadas con el accionar concreto de un grupo de actores específicos. También podría ser un área central, una centralidad, cuyas características van a estar sujetas al accionar específico de un grupo de actores. Podrían ser
comerciantes, por ejemplo. O sea, hay a veces grupos de actores que concentran su accionar sobre el espacio y su proceso de transformación, de producción del espacio sobre un determinado sector. O a veces pueden ser sectores que simplemente reúnen características espaciales o funcionales que los hacen distintos de otros sectores que están a su alrededor. Pueden ser sectores de la ciudad en donde el tejido reúne ciertas características homogéneas, ¿no? A lo mejor puede ser un sector principalmente residencial, pero en los que hables el tejido tiene determinadas características, a lo mejor son viviendas unifamiliares que no están exentas con respecto a las medianeras, un sector ajardinado, podríamos decir, y que se diferencia de todo lo que tiene alrededor. O sea, puede haber distintas cuestiones, distintos procesos o distintas características espaciales o funcionales que hacen que un sector se diferencie de los demás. Razón por la cual son sectores que ameritan un tratamiento unitario a la hora de ser intervenidos. Ustedes ya han empezado a distinguir algunos de estos sectores y sobre algunos de estos sectores van a trabajar, van a realizar lo que se llama un proyecto urbano. Esto es lo que decíamos recién. Son sectores que deben ser analizados, proyectados e intervenidos de manera unitaria. Por supuesto, sin perder las relaciones con la totalidad del plan. No son sectores aislados, forman parte de una totalidad. En este sentido, podemos empezar a definir lo que es un proyecto urbano y que vamos a ver que la definición no difiere demasiado de lo que es un plan, salvo por algunas sutilezas. Decimos que un proyecto urbano es un instrumento de ordenación sectorial, no integral, que está enmarcado en un plan general. Ahí se define un estado de situaciones deseadas a ser alcanzadas en el corto, en el mediano o en el largo plazo, mediante el diseño de los elementos fundamentales de la estructura urbana y del paisaje urbano. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay con un plan, además de tratarse de un instrumento sectorial? Bueno, aquí está. En el grado de detalle con el que vamos a diseñar esos elementos fundamentales. Yo antes decía, cuando estábamos arrancando, que cuando hablamos de proyecto urbano estamos designando un instrumento específico. No me voy a detener mucho en esto porque sería empezar a hablar de historia del urbanismo, pero es interesante que ustedes sepan que cuando hablamos de proyecto urbano estamos hablando de un instrumento que empezó a tomar protagonismo dentro del debate disciplinar en la década del 60. Fue un momento en el cual la idea de los grandes planes urbanos empezó a ponerse en crisis la idea de la operatividad y de la efectividad de los grandes planes urbanos, y se empezó a pensar que era mejor proyectar la ciudad a partir del proyecto de sectores, de partes de ciudad, más pequeños. Eso se podía, que digamos, al reducir la escala del proyecto, de la propuesta, se podía tener un mejor control, que es justamente el gran problema que tienen los grandes planes urbanos. Entonces se empezó a hablar de un instrumento específico que es el del proyecto urbano, que estaría un poco en una escala intermedia entre lo que sería un plan urbano, que es lo que estamos viendo a la izquierda, y un proyecto arquitectónico. O sea, sería un instrumento mediante el cual definimos las características espaciales y funcionales de un sector de la ciudad con un grado de precisión mayor al que tiene un plan, pero con un grado de precisión menor, obviamente, al que tiene un proyecto de arquitectura. Estaríamos hablando de algo así, más o menos, ¿no? Como ven, acá estamos definiendo algunas cuestiones con un mayor grado de precisión que el que tiene el plan, que es con lo que están trabajando ustedes ahora. Ya se empiezan a ver las veredas, se empiezan a distinguir con mayor claridad cuando hay un espacio verde y cuando hay suelo absorbente y suelo que no lo es, dónde están las edificaciones. Empezamos a trabajar con un mayor grado de detalle sin llegar al nivel de detalle que tiene un proyecto arquitectónico. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales sobre los cuales vamos a trabajar? Los elementos o los temas o las problemáticas sobre las cuales vamos a enfocarnos en el desarrollo de un proyecto urbano. Bueno, en primer lugar, decimos el sistema de espacios públicos, definidos en sus detalles generales en sus diversas escalas. Acá lo que estamos viendo son
las 3 escalas básicas sobre las cuales vamos a operar cuando trabajemos en un proyecto urbano. En el dibujo de arriba estamos viendo una planta. Esto es un viejo proyecto para el barrio de La Boca, en Buenos Aires, y estamos viendo la planta de un corredor que desemboca en el riachuelo. Y en las 2 imágenes de abajo estamos viendo, una perspectiva a vuelo de pájaro, que me da una idea general de cómo es ese corredor y cómo llega hasta el riachuelo, y en la imagen de la izquierda y abajo estamos viendo una perspectiva a nivel de peatón, que me está mostrando cómo se ven los distintos tramos de ese corredor. Estas son básicamente las 3 escalas sobre las cuales vamos a operar en esta instancia, cuando hablamos de un proyecto urbano. Esta, ¿no? El sistema de espacios públicos, de vuelta, definido en sus detalles generales en sus diversas escalas. La planta, fíjense el grado de detalle que tiene este gráfico en comparación con lo que ustedes están trabajando ahora, que es un plan. Ya empiezo a dibujar árboles, empiezo a definir con colores, a caracterizar el piso, el solado, empiezo a caracterizar dónde hay áreas que a lo mejor tienen mesas o sombrillas para que la gente se siente. Se ven algunas líneas, algunos trazos que están señalando a lo mejor sectores por donde pasa algún tranvía o algún medio de transporte o alguna bicisenda. Se empieza a distinguir cuáles son edificaciones. Fíjense acá, si se ve el cursor, donde está este edificio que está marcado con un número 15, edificaciones nuevas que estamos proponiendo, o esta que dice 16, y las estoy distinguiendo de otras edificaciones que no tienen ninguna referencia, que son edificaciones preexistentes. Se empieza a arrojar más detalles, empiezo de alguna manera a hacer zoom, un área específica. Y aquí estoy mostrando exactamente lo mismo, pero ya con otra herramienta, con una axonométrica. E incluso puedo recurrir a este tipo de estrategias gráficas, ¿no? Con pequeños globitos que me especifican qué es lo que estoy mostrando. Este tipo de perspectivas, también cuando hablamos de espacios públicos, siempre es importante no quedarnos en la planta o en la perspectiva o axonométrica a vuelo de pájaro, sino también cómo se vería nuestra área de intervención desde el punto de vista del peatón. Recuerden que la ciudad se vive de esta manera. Nosotros no volamos. Vivimos la ciudad a una determinada altura. Entonces es importante que empecemos a mostrar el espacio tal cual se vería si estuviésemos ahí, si nuestra propuesta estuviese construida. Este tipo de gráficos son las que ustedes van a tener que hacer, donde a través del manejo del color yo puedo distinguir lo que es nuevo de lo que es preexistente. Recuerden que ustedes están interviniendo no sobre una página en blanco, sino sobre un área que ya está transformada, que tiene a lo mejor un nivel de apropiación menor al que tiene el área central de Santa Fe. Pero eso no quiere decir que no sea un área que no esté intervenida. Puesto este tipo de perspectivas, tal vez con un grado de detalle un poco menor, son tal vez perspectivas más impresionistas, pero que me dan una idea de cuál es el carácter que puede tener el espacio que yo estoy proyectando. Recuerden lo que decíamos antes, sin llegar al nivel de detalle que tiene un proyecto de arquitectura, pero yo acá ya estoy definiendo el carácter. Claramente no me confundo, me deja muy en claro el dibujo qué tipo de calle es, que es una calle peatonal, que es un corredor verde, que hay en las plantas bajas, que lo que hay en las plantas bajas del tejido difiere a lo que hay en las plantas altas, que lo que hay en las plantas bajas sin ninguna referencia, yo lo veo y ya me doy cuenta que son comercios, y lo que hay en la planta alta sin ninguna referencia me doy cuenta que son casi con seguridad viviendas. Ya el dibujo me está arrojando mucha información. De esto estamos hablando cuando hablamos de un proyecto urbano. Y a veces puedo complementarlo incluso con texto, que expliquen cuál es la función que cumplen los distintos elementos que van a configurar ese espacio. Por ejemplo, las plantas, cada planta cumple una función distinta. O esta plataforma con algunas mesas que dice recreación. También cuando hablamos del sistema de espacios públicos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Lo que nosotros estamos proyectando está articulado con componentes del sistema de espacios públicos que quedan por fuera de nuestra área de intervención.
que es lo que está mostrando esta imagen. Aquí esta imagen que es para una propuesta en un área central de una ciudad de China, en Zhongshan. Fíjense, el área a intervenir es este área que está acá sombreada, con un trazado a 45 grados. Sin embargo, los proyectistas están dibujando algunos elementos que están por fuera del área de intervención. ¿Por qué? Porque no es el sistema jerárquico de espacios públicos del sector específico sobre el cual estamos operando está relacionado con otros componentes que están por fuera. Y es importante no perder esa vinculación. Recuerden lo que hablábamos antes. Un proyecto urbano implica el desarrollo de un sector, es un desarrollo sectorial, pero que está enmarcado dentro de un plan general.